Este es su programa La Otra Caja de Pandora. En esta ocasión nos conectamos con Francisco Vallejo, doctor de profesión, pero sobre todo apasionadamente periodista. Él, trujillano, radica en Trujillo, ha reporteado para diferentes medios y yo lo conozco porque él fue corresponsal del diario El Comercio y tuve oportunidad de experimentar la labor periodística de Trujillo y en varias oportunidades. Pero en esta ocasión digamos, como lo convocamos para que nos cuente un poco la historia del periodismo que se hacía cuando él lo ejercía, digamos, diariamente como corresponsal de otras publicaciones. En este caso, tal vez sea una de las historias como corresponsal del diario El Comercio. Pero está claro que a nivel nacional hay diferentes publicaciones, como también hay en Trujillo varias publicaciones. Él nos comentará cuál es esa experiencia en sus años, cuando él empieza a hacer periodismo, en su tiempo, las publicaciones que había, y cómo es que llega al diario El Comercio, y cómo es que resuelve las exigencias periodísticas, no solamente en el texto. Como saben, este programa por lo general se presentan fotógrafos, es decir, los recursos visuales para ilustrar la información, del que no está ajeno Pancho, porque también tenía que cumplir con esa, digamos, con esa misión, con esa necesidad que tiene cualquier nota periodística de ser acompañado con una imagen. Bienvenido, después de este speech tan largo, Pancho. ¿Cómo estás, Juan? Me acuerdo mucho una anécdota contigo. Viajamos por la ciudad de Cascas arriba, más atrás, y había una plaga de langostas, ¿te acuerdas? ¿Ya? Y tomamos, fue una comisión del diario, y cuando estamos se nos malogró el carro, subimos a un bus, el carro tuvo que arreglarlo y nos encontró en la carretera y trajimos bastante material de esa plaga de langostas. Me acuerdo que tú eres especialista, porque no hay langostas, y comenzó, te llegaste a un árbol y las langostas comenzaron a volar, y ahí fue la foto más bonita y salió en primer plano. A ver, mis inicios en el comercio es cuando yo estaba en la universidad. En la universidad estaba y conocí a don Dante Cosato Vargas, que fue mi jefe en la sección provincia del diario, con don Roger Cañote Otero, que era un piurano que nos conocimos, y había ya la necesidad de que se cubra el sistema de corresponsalías en Trujillo, porque los periodistas que estaban anteriores pertenecían al grupo de Velasco, y como el diario no quería saber nada con esos personajes, entonces yo asumí la corresponsalía regional de Trujillo. Al principio escribíamos una máquina de escribir, la Handelbock, ¿te acuerdas? Esas maquinitas, redactábamos nuestra información y inmediatamente buscamos la empresa de transportes acá en Trujillo, Limer, Chinchaysuyo, y mandábamos nuestro sobre al comercio. Llegaba el sobre y ahí lo esperaban a veces las notas de prensa, iban acompañadas con fotos y así se publicaban. Posteriormente, cuando había ya la necesidad de inmediatez, lo que usábamos era el teléfono negro, ¿te acuerdas? Y llamábamos al diario y comenzamos a dictar la información. Y luego de eso, la escasez de fotografías era difícil en la ciudad de Trujillo. Había eventos, por ejemplo, como el Festival de la Primavera, en la cual el corso tenía que cubrirse y el diario tenía que publicar. Entonces había los colegas tuyos, dentro de ellos Américo Barriga, gran amigo mío que lo conoces, les daba mi rollo y él me tomaba mis fotos. Yo lo que hacía era que después del curso un taxi me esperara fuera casi de la multitud que se aglomeraba casi en alrededor de la Avenida España, y salía como sea y con el taxi iba al aeropuerto. En el aeropuerto ya con mi rollo en el sobre buscaba a una persona que lo conocía, que viajaba a Lima en el avión, en FOSE o Aeroperú en ese tiempo, y le decía, por favor, lo van a esperar en el comercio para que lo lleve, lo recoja usted, lo deje en su casa y él recoge el sobre. Entonces llamaba al comercio, va a tal persona, está vestida de tal manera, y la unidad móvil del comercio lo esperaba en el aeropuerto y luego lo ubicaban al personaje, llevaban el rollo, lo revelaban y al siguiente día salíamos casi como una página en la misma edición, la misma hora que los diarios locales como La Industria, Satélite y otros que había en la zona. Eso generalmente me permitió hacer bastantes oportunidades de enviar
con un taxi, si era de emergencia, accidentes de tránsito, mi rollo, y lo coordinaba con la sección. Y en Lima ya la unidad móvil iba hasta el aeropuerto, lo recogía a ese personaje, lo dejaba en su casa y así sucesivamente lo llevaba al diario para revelar fotos. Otras veces, cuando ya era necesidad, había los enviados especiales, conocimos casi todo lo que de tu tiempo estaba, Cachito, Chávez, el cura Espinosa, estabas tú que varias veces venías, el Dante Piaggio, todos los colegas que trabajaron en ese tiempo y hacíamos la chamba y ellos ya automáticamente enviaban su foto. Y lo más saltante en esa fecha fue que aquí hubo un campeonato panamericano de vóley en Copaba y en esa fecha trajeron una telefoto y vino mi gran amigo y mi compadre Lucho Laos Pacioli, que trajo, y también vino el cura Espinosa. Y entonces teníamos que cubrir primero 1 o 2 partidos en el Gran Chimú, llevaba la foto instalada en la corresponsalía, mi compadre Lucho se iba a revelar en la industria ya con la foto pegada a la telefoto y encontrábamos pues que ya se estaba transmitiendo a Lima. Mientras tanto llegábamos con el segundo bloque con el cura Espinosa y de nuevo revelando la industria venía con las fotos en blanco y negro y la telefoto pues estaba acá toda la noche. Nosotros lo que hacíamos es dictar la información por teléfono. Otro te recibía ya de la sección deportes, ahí estaba mi compadre Mario Fernández, Guillermo Alcántara, otros que estaban en la sección, y de esa manera hubo ese, ¿qué te digo? Esa actitud, esa forma de hacer periodismo que hacíamos en la provincia. Hasta que poco a poco fue cambiando y a la tecnología vino la Harris, ¿te acuerdas? Una máquina grande, y a nosotros nos dieron una camarita para transmitir. Era una Windows chica, casi como la laptop. Entonces lo que hacíamos es escribir en esa computadora, era chica, y lo conectábamos al teléfono llamando a Lima. En Lima estaba en la sección, en esa parte estaba el que, ¿te acuerdas? Bueno, ya no me acuerdo cómo se llamaba, uno alto, que fue el único que conoció al mayor que capturó a Abimael Guzmán y que lo cochineaba mucho en la edición. Ya decía, pasa, boom, aplantábamos un plus y automático entraba toditita la información a una computadora en Lima y luego lo bajaban ahí a la sección provincia. Paulatinamente la tecnología fue variando y nos dieron una cámara que en ese tiempo recién aparecía, y esa cámara digital chica, y con eso lo que hacíamos era tomar las fotos, enlazarlo al teléfono, inmediatamente esa cámara transmitía a Lima. Otras veces, cuando había emergencia del fenómeno del niño, porque la foto era principal en el diario, lo que hacíamos era tomar el rollo y luego del rollo venir del río, de donde había pues la avalancha de huaicos, todo, llegábamos y lo que hacíamos es revelar las fotos en color y nos íbamos a una oficina de la Universidad Nacional de Trujillo, donde ahí lo escaneaban. Eso sí tenían su escáner porque tenía todos los equipos de esa universidad y desde el mismo escáner transmitíamos la foto ya escaneada en dispositivo a la ciudad de Lima y llegaba con condición. Ese era el trabajo, casi la actividad diaria que se usaba en parte de provincias, hasta que poco a poco ya fue cambiando y llegó, yo le dije, la perestroika, porque en ese tiempo entró Alejo Miro Quesada, entró Eduardo Carvajal, hicieron una revolución en el diario, mi compadre, mi jefe Lucho, no sé cuánto que murió, que me acuerdo, y ellos ya trajeron la tecnología, ya hubo internet, ya hubo cámara digital, y nos enlazamos con todo. Toda esa evolución del periodismo lo hicimos en el diario Comercio y era constante. Lo otro es, la anécdota es que una vez con Javicho Ausker, perdón, con Javier Azcue, ¿qué es lo que teníamos? La central regional era en Trujillo y teníamos corresponsales en todas las provincias. Uno de ellos era Alberto Ballena, que en paz descanse, que tenía su diario Últimas Noticias, que calentaba con plomos en linotipo
su periodiquito y lo fastidiábamos. Entonces, él era muy acucioso, un periodista, muy buen periodista, y me dice un día, hay que hacer un reportaje grande del avance de las obras del muro de Gallito Ciego. Y nos dieron esa comisión, llegó Javicho, llegó Darío Médico y llegó Enero Talavera en la Nissan roja, ¿te acuerdas? Llegamos y bueno a Pacasmayo, y al pasar por Pacasmayo, a pasar por San Pedro de Yo, dice, hoy gran ceviche de lagartija, dijo. Entonces, el Javicho me dice, ahí está la nota, ahí está todo, mi Javicho. Al regreso que veníamos haciendo la chamba, aquí vamos a almorzar. Ah, perfecto. Nos fuimos, hicimos la chamba en Gallito Ciego, regresamos hasta San Pedro de Yo con Alberto Ballena y entramos a un restaurante de Don Porfirio que estaba en la calle principal de San Pedro de Yo. Y ahí Javicho con Darío estaban impetuosos por hacer el reportaje y estaba cerca de Semana Santa. O sea, era interesante la nota, lo hicimos, buscamos al señor, las lagartijas estaban en una conservadora, le tomaron foto, cómo se preparaba en ceviche, fritas o en tortilla, pero al ver Darío no quiso comer, no quiso almorzar, y el negro Talavera tampoco, no, yo no como eso, decía el Sambo, y se agarró de mi cabrito y como el espacio del restaurante era hasta el fondo, se fue con Darío, no querían comer la lagartija. Entonces, el don Porfirio dice, bueno, para este reportaje tienen que ustedes probar. Y con Javicho nos probamos un ceviche riquísimo. Estábamos tomando nuestra cervecita y por la otra parte entra una camioneta y le dice, Porfirio, una tortilla de lagartija cerca al Peña Darío, y lo que hicieron los dos, tuvieron que salirse a la camioneta a almorzar, porque bueno, tenían un sopor, no querían comer la lagartija. Al siguiente día, Javicho me llama de Lima para dar algunos datos más, y lo publican en Semana Santa, en primera dice, hoy gran demanda de lagartija en San Pedro de Yo. Desplazaron al pescado, porque el pescado es en Semana Santa. Y fue interesante esa nota, porque creo que lo vendieron al extranjero en varias oportunidades el diario, porque era muy original, hicimos una crónica bien bonita. Y la otra es, con Lino Chipana, había que se estaba por deslizarse un cerro en la sierra, por el fenómeno del niño y la precipitación de las lluvias. Entonces llamamos a Lima y el Lino dice, pero para irse hay que alquilar avioneta. Y no sé cómo el Lino hizo la gestión y el diario alquiló una avioneta. Llegó, salimos a la avioneta que alquilamos del aeropuerto de Trujillo y fuimos a la zona. Y a la zona y sobrevolamos el cerro y ahí seguía todo el deslizamiento. Y Chipana, pues, que comenzó a tomar las fotos, bajamos, hicimos la información. Después de hacer la información, Chipana estaba feliz. ¿Por qué? Porque éramos los únicos exclusivos que habíamos tenido ese material. Así, por el estilo, había varias cosas que se hacían en esta zona y que lo permitió, pues, que éramos una corresponsalía muy activa, igual que Raúl Mayo Filo, que en paz descanse, en Huancayo, y luchábamos bastante. Y por eso es que le vino la idea a Alejo de hacer corresponsales regionales, porque ahí vino la división de los gobiernos regionales en todo el país y a La Libertad le correspondía la San Martín, Ancash y La Libertad. Y teníamos corresponsales en Huaraz, teníamos corresponsales en Tarapoto y enviaban toda su información o a veces en sobre lo que ya hacía antes. Yo lo procesaba en la computadora y lo enviamos para entrar al sistema del comercio. Finalmente se hizo la división, hizo una división de acuerdo a elecciones regionales y San Martín se apartó de La Libertad y nos quedamos nomás con Ancash. Y yo tenía Ancash y La Libertad, que era mi responsabilidad, todo lo que sucedía de información con Alejandro Espinosa en Huaraz, que era también muy buen periodista, enviaba su información o llamaba por teléfono, nos conectábamos y así entrábamos al sistema. Esa actividad duró bastante tiempo y hasta que, bueno, en 2008 ya llegó otros jefes menores, Martín Huanca ya no nos quería ver, con Mario Cortijo, y indudablemente que tuvimos que, ya nos hicieron renunciar, renunció el de Piura,
renunció Piura, Obregón, y después nos apartaron a mí, apartaron al de Arequipa, en fin, y allá y el Machito Ramírez, que va de cáncer, que en el Cusco. ¿Por qué? Porque bueno, ya el diario ya tenía que entrar a otro estilo, otra transformación, querían más o menos tal cosa. La otra anécdota también con Javicho fue que nos hicimos que nos haga un especial de cómo estaba el avance de las empresas agroindustriales en Chavimochic. Entonces Javicho llegó y nos dijo, vamos, vamos, agarramos una camioneta que nos dio Chavimochic, entramos por todo el valle a hacer información, encontramos ahí una granja, no granja, sino una una crianza de ganado vacuno que medía más o menos 12, 15 metros, que lo tenía Nicolini, que tenía ahí en Nicolini de los videos, y era interesante tomar una foto a un toro de esa naturaleza, Claro. y conforme caminábamos para ver qué otros agroindustriales, y encontramos a Cheta Domínguez, que jugó por Universitario, que era back central de Universitario, que había estudiado agronomía en Cajamarca y estaba el Cheta ahí, y había comprado 4 hectáreas y estaba sembrando espárragos. Entonces, esa nota simpática se hacía porque nos exigía fin de semana hacer un tema muy especial. Y lo otro que también cubrimos mucho fue por casi 14 años la campaña del desalojo de los invasores de Chanchán hasta recuperar todo su área intangible, que mereció inclusive que la UNESCO lo premia al diario. Siguiendo esa secuencia de la situación del patrimonio arqueológico, hemos cubierto muchas cosas y descubrimientos. Tenía otra anécdota también, por ejemplo, de que una vez los arqueólogos de la Huaca y la Luna habían descubierto un friso que representaba una araña, pero no le querían dar a nadie, sino la exclusiva al comercio. Me dijeron, tienes tu primicia, pero tienes que tener calma, porque si no te vas a la Huaca, ya te van ahí el APU te va a votar y ya no vas a estar 2 años a ingresar. O sea, tenían toda esa idea los arqueólogos, bueno, uno tenía que comprender hasta que al siguiente día entra la llamada, me dice, ya está, mañana vamos temprano a 6 de la mañana. Llegamos a las 6 de la mañana y tenía la cámara digital ya. ¿Te imaginas ver la inmensidad en todo un muro, una serpiente arriba coronando y una araña, el apaez que lo llamaban ellos, y tomar la foto? Entonces, a inmediato llamamos a Lima con información, todo. Al siguiente día salió en primera en el diario y llegaron que más de 10.000 turistas a verificar y a ver toditita ese descubrimiento arqueológico en la Huaca del Sol y la Luna. Y lo otro ya, lo más grande que nos coronamos para decir ese tema arqueológico, es el descubrimiento de la Dama de Cao. Los arqueólogos de la Dama de Cao, con don Guillermo Vice, eran amigos. Don Guillermo llamaba, oye, Pancho, ¿qué hay? Con su voz ronca, mañana tenemos que ir a la Huaca, ya, llamaban, nos íbamos, y me dice, ¿qué hay? Tranquilo, me dice, vas a ver qué descubrimiento vas a tener. Sacar un ídolo de madera, Juan, más o menos, ¿qué te digo? Pues de 8 metros, con todititos los detalles, todo interesante. Yo mismo vi cómo lo sacaron desde la Huaca en la parte alta de la Huaca y la Luna, tomé fotos, cerámicos, todo hicimos más o menos, nos dieron página y media de ese reportaje que enviamos, y al siguiente día el arqueólogo me dice, tenemos otra cosa más grande, pero no te podemos decir nada porque la Fundación Vice está conveniendo con la National Geographic y también con el comercio. ¿Y de qué se trata? Dime, no te podemos decir nada hasta que el día que ya más o menos está, te convocamos y nos vamos. Nos dieron la exclusividad, me fui, y lo impresionante de ver la Dama de Cao, Juan, fue extraordinario. Sí. Tomé fotos de los frisos, de colores, todo, pero me prohibieron publicar hasta que la National, que tenía los derechos reservados, publicaba a las 12 de la noche y a la 1 de la madrugada. Después de que se descubrió todo, llamamos a Lima, vinieron hasta infografistas de serio, vino otros fotógrafos para tomar fotos ya más especializadas por ejemplo, vamos a ver un collar, una chaquira, una manopla, además de otros
de otras reliquias que tenía la Huaca y que tenían cada uno su símbolo. Y después tomaron todo lo de la Huaca, pero no se pudo publicar. Así estuvimos como 15 días y hasta en Canal N lo promocionaban, el gran descubrimiento. Los diarios acá protestaban que por qué no les daban la información a ellos, que había exclusiva del comercio y la National. Hasta que llamaron del comercio, ya la National publicó a las 12 de la noche. Ahí mismo entró empresa toditito nuestro material en ecografía, dieron como 4 o 5 máquinas. Fue interesante, esa actividad es gloriosa para mí, porque he tenido la satisfacción de hacer eso. Y lo de Chanchán, por ejemplo, tuvo una anécdota muy buena. Yo estaba en la universidad y perfecto era mi profesor de derechos y Pancho, solo para aclarar o ampliar, cuando haces National, es National Geographic, que en verdad tenía investigaciones fabulosas que era exclusiva, ¿no? E incluso en algunos hasta ahora ellos hacen un seguimiento, ¿no? En este caso, ¿tú tuviste algún, digamos, percance con el equipo de National o simplemente era, digamos, con los ejecutivos, directivos o los arqueólogos a cargo de la investigación o el descubrimiento? no, lo que pasa es que la National también sabía que habían comprado los derechos, creo, juntos con el diario El Comercio en exclusividad. Ah, Entonces lo habían hecho libre. Entonces, los únicos que tenían el derecho de esa primicia era la National y el Comercio. Entonces, por eso que trabajamos el material, tanto la National que llegaba y nosotros también, pero nunca nada, porque ellos sabían de que el Comercio también tenía que cubrir esa información y nos encontrábamos en la Huaca con todos el equipo de la National y llevaron su material y nadie publicó hasta que publicó primero la National, fue el convenio ese, y después publicó el diario El Comercio. La National hizo un trabajo extraordinario porque dio la información, tú sabes que es a nivel mundial, y el diario El Comercio no se iba a quedar ahí. También dio ya con más detalle, con más fotos de frisos, o sea, había John Verano, que era un arqueólogo que se distinguía hasta el telar de lo que estaba investida la dama de Cao. Un tatuaje en la mano izquierda tenía de un caballito de tortura. Era hermoso, hermoso era ese devenir. Entonces, eso significó para mi carrera periodística un orgullo y Paco Miro Quesada, que es mi amigo, lo destaca siempre cuando viene por Trujillo y con la Ala lo conversamos. La otra anécdota que te estaba contando que en Chanchán un prefecto era don Arnaldo Estrada Cruz, que fue mi profesor de Derecho Civil en la universidad. Yo seguía la campaña, pero siempre le daba pues con fuerza por qué no se podía seguir haciendo el desalojo, porque había muchos intereses de empresarios que tenían avícolas, que tenían chancherías, el que por ejemplo tenían chancherías en el dentro de la Huaca. Un muro de la Huaca servía como límite de una granja de cerdos. Entonces, este prefecto dijo, no le den nada al comercio, el comercio que no vaya y comenzar el desalojo. Y no querían hacer el desalojo. ¿Por qué razón? Porque esos empresarios eran los que daban el aporte al partido aprista y todo es el que gobernaba. Entonces, cuando el Lima dice, pues tú tienes que dirigir todo y tienes que buscar la forma como resaltar lo que estamos haciendo. Entonces, Lucho Lau Fascioli, el turista antiguo, tenía un balcón que daba a la Plaza de Armas y ahí con una telefoto tomó a un funcionario aprista que entró a la prefectura que está en la Plaza de Armas con un maletín guinda y al salir salió con un maletín negro. ¿Te imaginas por qué sería? Al siguiente día, perfecto, dijo ya que se haga el desalojo, dio las garantías. Entonces yo fui nomás, del INC me dijeron, no te tienes que entrar. Y cuando me vio ahí, se puso molesto, ¿no? Que por qué me habían dejado aquí. Yo me tuve que contradecirle a él. Usted será mi profesor, pero periodísticamente usted no me puede distinguir a mí. Y al final, ¿por qué se molesta? Porque yo le hacía campaña de que él no quería dar las garantías para que se haga el desalojo. Y hacen una psicografía en el comercio, una caricatura, en la cual a él lo ponen como esos que se vendía a crédito, yo a contar uno gordo ahí, con su cigarro, y sus pies encima y las granjas de chancho sobre el mausoleo de Chanchán, y eso nos molestó.
y nos molestó, pero esa era parte de la situación periodística. Entonces, cuando ya me vio ahí, usted ya me llamó la atención, me llamó la atención, cuando salió esa caricatura, mandó a la policía de investigaciones a la corresponsalía para que quería hablarme. Llegó un policía y me dice, ¿usted es Francisco Vallejo? Sí. Sus documentos, ¿y tú quién eres? Yo soy de la policía de investigación. ¿Y a mí qué me importa? Tú entras a la corresponsalía, yo llamo a la fiscalía y automáticamente te detienen. No, que eres un malcriado, mijo. ¿Por qué malcriado? Yo ya sabía que por qué era, ¿no? No, que el prefecto quiere hablar contigo, dile que venga él, pues, que venga acá, yo lo recibo, y no lo recibí. Esa era la bronca. Y al final, cuando hicimos los desalojos, lo destacamos y pusimos esa anécdota, 3 páginas. El doctor Aurelio, que en paz descanse, que dio voz, el doctor Aurelio Mero Quesada, era el más encantado de la vida. Y cada vez que llegaba yo a Lima, a la convención, era el primero que decía que venga Vallejo a saludarme. Nos abrazábamos, comentábamos porque él ha venido varias veces acá. Una anécdota de él en su cumpleaños el 15 de mayo. Y Cusato me dice, usted va a tener el honor, me dijo Vallejo, ¿de qué le digo don Dante? Va un personaje de jerarquía del diario y tiene usted que esperarlo. En el aeropuerto del doctor Aurelio, que venía a celebrar su cumpleaños en Trujillo, y además, un día con su esposa, lo instalamos, nos fuimos a Chanchán. Yo explicarle que Chanchán era así, me dice, no te preocupes, mis, porque yo con Julio Centello reconocí, yo caminé hace mucho tiempo, o sea, él ya conocía más que yo. Y la otra, con él, me ordenó una campaña para recuperar las acuarelas de Martínez de Compañón, que estaba en subasta en una galería Sotheby's en Estados Unidos. Y tenía que comprarlo en Perú porque eran del Perú. Y él lo había conocido a Martínez de Compañón. Me contaba el doctor, hay que hacer esa campaña. Me dice, yo en Lima voy a ver con quién me contacto para que lo compren esas acuarelas. Esas acuarelas lo compró el Banco Continental, hoy el BCCI, y los compró y los trajeron a Trujillo. Hicieron una galería hermosa que está en la sucursal del banco. Hicieron la muestra y lo invitaron para inaugurar al doctor Aurelio. Y el hombre, el representante de esa galería, don Samuel Juque, comenzó a explicarle al doctor Aurelio, las acuarela por acuarela, dice, no se preocupe, dice, yo conocí a Martínez de Compañón y sé la valía que tiene y la campaña se hizo. O sea, varias cosas así, de mucha importancia y jerarquía, le permitió al comercio tener una cobertura extraordinaria y por eso que quizás sea el mejor del país. Lo otro es de los campeonatos deportivos, contigo, por ejemplo, lo que fuimos a Cascas, o sea, grandes eventos, pero yo siempre aprovechaba la tecnología del diario. Yo comencé con la Handelgo, después con la Tandy, la cámara digital, al final ya la PC, el internet, entonces ya la cosa fue mejorando hasta que al final que me retiré, generalmente ya estaba con tecnología. Toda esa evolución tecnológica en el periodismo yo lo he pasado, del diario. Claro. Hoy el diario ya, pues tú sabes, un poco en crisis, y las redes sociales, o como el que tú estás haciendo ahora, vía stream, es lo que más importa. Hay muchos canales en YouTube, entonces ya tienes un poco más de libertad, ya no te restringes como te restringías un poco antes en los diarios, por el respeto, por el estilo y sobre todo por la brillantez del diario El Comercio que tenía a nivel provincias. Toda esa actitud que te cuento tenían todos los corresponsales regionales y todos se desplazaban y era una competencia extraordinaria, porque tú publicabas, los otros también deseosos buscaban temas y se hacía, pues, los fines de semana era algo especial. Lo otro es cuando Cifuentes, ¿te acuerdas de Cifuentes? Estaba en el diario y aquí hubo un grifo de gas. Había un colectivos que era de la Esperanza Trujillo y el gas todavía, ahora ya proliferado, y antes eran escasos los vehículos con gas. Entonces nos prendió la idea y nos fuimos a ver cómo manejaban esos colectivos que se iban a Trujillo de Esperanza. Me subí a uno, me dice, acá tan solo hay un grifito chiquito, ahí cargábamos. Entonces hice el reportaje de este gas, que era para el futuro, y al final se esparció el gas hasta ahora que todo el mundo tiene vehículos de gas. O sea, había que tener inquietud, había que buscar ideas, buscar temas que generalmente eran de interés nacional
y sobre todo si es exclusivo del diario, era interesante. Lo que se refiere, por ejemplo, a nivel fotográfico, ya al principio del rollo, ante la foto en positivo, vía ómnibus de Chinchaysuyo, después ya con el rollo que enviamos por encargo en el aeropuerto para que entreguen en Lima, y paralelamente otras veces, cuando había emergencia, los colegas de Trujillo siempre me daban fotos y yo enviaba al diario, hasta que conocí el escáner, ese escáner que tuvo la universidad, y eran mis caseritos, yo llevaba mi foto en positivo y lo enviaban a Lima porque tenían internet en la universidad. Entonces, son detalles que a veces son, y ahora no lo pueden tener los periodistas jóvenes, porque ellos están en otra época ya de tecnología. Entonces, el internet, el Google, eso pues, ya eso es quitarle la capacidad, que te digo, de actitud profesional en la búsqueda de la noticia del periodista. Ha matado esa actitud, y por eso que todos los periodistas en cualquier departamento, cualquier provincia, están en el municipio, y de ahí todos cubren la misma información. Tú ves en Lima, todos cubren la misma información, no hacen búsqueda, no hacen investigación, y eso en el diario era fundamental. Y fundamental es una anécdota con Miguel Ramírez, el popular Satanás, que le digo yo, hacía de Aerocontinente. Entonces, él tenía que irse a Juanjuy, porque le he dicho que ahí tenía el personaje que lo publicamos de Aerocontinente, Toditita las cochas, posas del narcotráfico. Entonces, pero el narcotráfico sabía que se iba a la Nissan con Talavera, Lucho Laos y también Ramírez. Llegaron a Juanjuy, hicieron sus tomas, y el narcotráfico sabía que estaban ahí, y al parecer había la idea de asesinarlos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Ramírez? Ramírez toma mi nombre de mi foto, toma mi nombre con DNI, todo me pregunta, y viaja en Aerocontinente a Trujillo con mi nombre, ¿no? ¿O usted está compadre? No, me dice, hermano, espérame en el aeropuerto. Yo tuve que llamarlo a Ocera, contarle el tema, y me dice, no, tranquilo, él sabe lo que hace. Anda al aeropuerto nada más, esperé en el aeropuerto, estoy bien idiota, ¿qué tiene? Y desde ahí al siguiente día, pues, página primera, como 3, 4 páginas de su campaña del popular Satanás. Y siempre nos acordamos, y como siempre la bohemia, tú sabes, la bohemia siempre es, en el periodismo nuestro era, por ejemplo, cuando ya salíamos del perro se llenaba, ¿no? O cuando venías acá a algún lugar, nos íbamos por Moche la Chitalaco, lugares que generalmente era tranquilidad. Entonces, eso es parte de ese periodismo hermoso, periodismo bueno, de amistad y sobre todo de aprendizaje. Yo sí he logrado bastante aprendizaje desde la historia que te conté de la Cándor hasta el final que me salía con el internet, con hoy, bueno, redes sociales, que ya es común, ¿no? Pancho, solo para ubicarnos, para los que ven el programa, literalmente has hecho un recuento de la historia, no solamente de la arqueología, sino de la identidad del norte, ¿no? Porque en esos tiempos todavía no había lo que ahora hay, los museos, por ejemplo, a partir del descubrimiento de esta arqueología riquísima que ha llenado parte de los vacíos de la historia del norte, ¿no? Sobre todo para el Perú, no solamente como factor turístico, sino sobre todo, como digo, una incorporación hacia la memoria histórica de este país, ¿no? Claro, a ver, al descubrimiento del señor de Zipac, de la Huaca de la Luna y de la Dama de Cá, significaba una obligación por parte del grupo o de la fundación que apoyaba, por ejemplo, al señor de Zipac, que apoyaba al de la Huaca de la Luna, que apoyaba a la Dama de Cao, o sea, en el Brujo, el complejo arqueológico del Brujo, las fundaciones, tenían que tener, después de su descubrimiento, un museo. Porque donde te contaba, Juan, que por ejemplo los descubrimientos del señor de Zipac marcó un hito bastante en arqueología en el norte del país. Eso permitió que muchos arqueólogos y fundaciones nacionales se aboquen a las excavaciones. Uno de ellos fue el de la Huaca y la Luna, que lo siguió al señor de Zipac y se descubrió bastante frisos, bastantes
ofrendas arqueológicas y en eso participó el comercio. Y todo lo que descubrieran guacos, religias, así como la Dama de Cao, que también lo hacían las fundaciones y la National, lo mismo que el señor de Zipán permitió que esos descubrimientos no lo podían llevar a ningún sitio. Entonces han tenido que hacer su museo de sitio. El museo de sitio del señor de Zipán, un poco y otro poco está en Lambayeque. Lo de la Dama de Cao tiene su propio museo en Magdalena de Cao, en el mismo sitio arqueológico. Y el de la Huaca y la Luna queda en la parte baja, el museo que tiene un museo así como el que tiene casi los mayores descubrimientos arqueológicos en el mundo, con tecnología, con bastante IP, o sea, es bastante, se han trabajado ahí en la situación de arqueólogos y además de técnicos. Y lo otro es de que ya la competencia a nivel museográfico le permitió también a Chan Chan hacer un museo de sitio, lo que le permite presentar la historia arqueológica de cada sitio. El del señor de Zipán, que es bastante conocido, la Dama de Caos, que es bastante conocida, Huaque la Luna, que es bastante conocida, y además Chan Chan. Y lo bueno es que hay un detalle, que han hecho un circuito de visitas sin perjudicar al sitio arqueológico, con escaleras, con señalización y con guías que te explican. Y al final tienes una zona de tranquilidad donde generalmente puedes tomarte un agua mineral, una gaseosa y tienes movilidad, o sea, todo bien en detallado, todo bien ubicado, que ha permitido pues que el turista goce y tenga gran cantidad de visitas estos sitios arqueológicos del norte del país. ¿Y por qué razón? Porque yo me acuerdo que cuando comencé a escribir, la competencia era que todo extranjero que llegaba era tan solo Machu Picchu y no había otra zona más que visite el turista. Y cuando publicaba el comercio todo lo que nosotros publicamos, entonces ya comenzaron a variar los tours de las agencias de viaje, ya te ofrecían paquetes a Zipán, Huaque la Luna, Dama de Cao y Chan Chan. O sea, ya le bajaste el turismo a Machu Picchu, que claro que es imposible, pero siempre tienen ya en la ruta, en su hoja de ruta, visitar esos sitios arqueológicos. Y eso permitió los descubrimientos, la creación de museos. O sea, fue tan importante de que satisfactoriamente cuando uno va, se acuerda de lo que hizo como periodista y que contribuyó de una u otra manera para la creación de estos sitios arqueológicos y de museos que permiten pues presentar la historia del Perú, ¿no? Pancho, precisamente esta especial, vamos a decir, de la otra caja de Pandora, al convocarte es precisamente eso, ¿no? Para que los jóvenes puedan entender cuán vital es su labor, que probablemente hoy en día no lo pueden medir porque están empezando, pero en el futuro, en el largo plazo, es probable, en una retrospectiva, vean cuán importante ha sido su labor, como lo estás haciendo tú, en un recuento, y tenemos la oportunidad de escucharte en primera persona, en ti, Vallejo, de que lo que hiciste en su momento, de repente, a veces uno por el calor periodístico, la demanda de la primicia, a veces uno, digamos, no evalúa tal como ahora lo estás evaluando, ¿no? ¿Cuál fue el aporte, digamos, que hoy en día se ve como producto, como resultado, que ha enriquecido, y no solamente el valor cultural a través de la arqueología, sino que el peso de del mismo departamento, de la misma zona, no solamente por la arqueología, porque la arqueología por su descubrimiento ha empezado a activar sin duda otras actividades, no vamos a decirlo paralelas, sino actividades que involucran no solamente la formación académica, la formación en términos de turismo, la formación, digamos, de identidad sobre todo, ¿no? Norteña, ¿no? Que hay, ¿no? Como te decía, los vacíos que Claro, había, ¿no? claro, los antecedentes, por ejemplo, en La Libertad, casi en el norte del país, ¿qué permitió, por ejemplo? Que tenía una agricultura escasa, que tan solo era Casagrande, Cartavio y Laredo, las azucareras.
y no había más otro campo de cultivo, una situación agroindustrial que permite el desarrollo económico del departamento. Y siempre se luchaba y se hizo campaña en el comercio de Chavimochic, Chao, Virú, Mochi y Chicama. Y te cuento la anécdota, yo estuve y tengo la foto del primer cheque de entrega que se le dio a la empresa que ganó la parte de la tarjea de la bocatoma del proyecto Chavimochic. Yo tengo la foto, yo asistí, era joven periodista, y tengo la foto y lo tengo ahí como archivo de mi persona, y he ido y he evaluado, por ejemplo, poco a poco cómo iba creciendo el proyecto. Así como esos proyectos, hubo tinajones, hubo cohechos. Entonces la situación económica de las regiones progresó. ¿Y progresó por qué? Por el ímpetu a veces del periodismo y también de sus autoridades, de las cámaras de comercio, que proyectaban, por ejemplo, tú sabes que la sección avícola, la sección de zapatos en Trujillo es grande. Y como ha habido un crecimiento de la actividad económica, el Producto Bruto Interno creció con el agroindustria. Se han creado, por ejemplo, nuevas ciudades en el Valle de Chao, por ejemplo. Hay Nuevo Chao o Valle de Dios. ¿Y por qué? Porque son migraciones de las sierras a la costa y como tienen trabajo en la agroindustria, han comenzado, invadieron y ahora no. El proyecto Chavimochic les dio como consejo menor con norma y legislación y ya está creciendo como nuevo distrito. O sea, así ha sido la transculturización y la migración de la sierra a la costa en todos los proyectos de irrigación. Lo malo de estos proyectos es que el que está con más actividad es Chavimochic, pero tienes Gallito Ciego, por ejemplo, tienes Poecho, que tiene una dificultad de la salinización. Tú sabes que lo que trae el fenómeno de niños a la presa trae barro, piedras, y en la parte de la acumulación de metros cúbicos de Gallito Ciego, por ejemplo, que la gran cantidad en millones de metros cúbicos ha disminuido por la situación de la sedimentación. Así está Poechos, y ahí sí tiene que trabajar mucho el Estado. De lo contrario, va a encontrarse, pues, que ya vas a encontrar puro barro, Gallito Ciego, ya no va a servir para nada. Entonces, hay que defender esas obras hidráulicas, que fue pensamiento, igual que las carreteras en conexión de la transitabilidad de Fernando Belaúnde. El pueblo lo hizo, pues. O sea, su idea es la marginal de la selva, de la sierra y de la costa, y además los grandes proyectos de irrigación, que prácticamente su idea fue de él, y las autoridades lo aprovecharon, los fondos económicos lo desarrollaron, invirtieron. Esto te cuento por qué, porque lo que pasa es que como la capacidad económica creció en Trujillo, paralelamente ha crecido la delincuencia. La delincuencia en Trujillo es terrible, siempre lo hemos combatido. Lo hemos combatido, hoy ha llegado pues a desarrollarse de manera la migración extranjera de colombianos, venezolanos, que generalmente no eran personas gratas, sino son delincuentes, que Maduro abrió la cárcel, creo, para votarlo, el Tren de Aragua y otros, y tienen grupos que se alían con delincuentes de la ciudad, con bandas, y que generalmente se han dedicado a la extorsión. Hoy ya hasta dinamitan los negocios, un terrorismo urbano que es muy peligroso si es que vaya a crecer. Las autoridades nada que ver, la policía no tiene abasto, prefieren defender su vida antes de morir un policía. Lo han amenazado al general de muerte, todos los grupos delincuenciales. Es decir, es un problema social muy peligroso. Hace tiempo yo me acuerdo que vino una fundación italiana para el porvenir, donde generalmente es el foco delincuencial, y quería hacer un proyecto muy interesante, hacer galpones grandes con maquinarias de diseño, apiladoras de zapatos, y como hay curtiembre cerca en La Libertad, le permitían el desarrollo industrial bastante del zapato. Las autoridades convinieron, hicieron el proyecto, todos los hangares, y ¿qué es lo que permitían ellos? Que todos los delincuentes prontuariados trabajen en este proyecto y que ellos ganen su sueldo
y el que se roba una aguja o un pedazo de hilo de zapato, ese sí, ya no lo dejaban entrar. De esta manera le va a permitir la regeneración porque la situación es estructural, es económico. Y si tú tienes trabajo, te va a permitir tener la tranquilidad, aunque sea de tu familia, y disminuye la delincuencia, pero desapareció por decía de las autoridades, de los alcaldes, que generalmente pedían su coima, y tú sabes que los extranjeros no se permiten eso, y tuvieron que salirse y abandonar grandes proyectos. Pero quedaron los cursos de diseño, los cursos bastante buenos, sobre todo en el Porvenir, donde se congregaron. Por eso que el zapato del distrito del Porvenir es valioso, es conocido en todo el Perú por su calidad de obra, por su diseño, y hay bastantes pequeñas industrias que hacen en sus propias casas o en sus corrales, ahí tienen sus máquinas y ahí están. A esa gente los extorsionan. Ese es el mal. Espero de que la situación estructural, una ley que le permita el mejoramiento con mucho rigor al Código de Procedimiento Penal, Código Penal, y además que las fiscalías, que el Poder Judicial sea más duro, más drástico y aplique las sanciones que hace la ley, porque, claro, a veces no pueden decir, ya yo lo puedo sentenciar a 10, 15 años y las cárceles son mínimas y se vuelve un tumulto carcelario terrible. ¿Por qué razón? Porque no hay cárcel grande. Ponte, el penal de acá era para más o menos unas 3.000 a 5.000 personas, hoy hay más de 10.000 que purgan condena y generalmente tienen un metro cuadrado. Además de esto, lo que permite mucho también ahora es el desarrollo de las currículas de periodismo en las universidades. Ahí han descuidado los dueños de las universidades, la UPA, bueno, la Nacional tiene algo, la César Vallejo, en que las currículas tienen que cambiar. Los periodistas que salen generalmente prácticos, a pesar de la tecnología, ya pues son superhéroes, son premios Pulitzer. Y no van como hacíamos nosotros a reportear, a investigar, a hacer en la calle, buscar la información propia. Hay mucho desarrollo en YouTube, hay mucho desarrollo en la radio y también con imagen, y que ha permitido fenómenos de los grandes medios de comunicación que yo conocí como radioprogramas. También, por ejemplo, La Exitosa, que le ha bajado un poco de sintonía a estos medios de comunicación. O sea, ahí hay que hacer un análisis en profundidad y entablar buenas currículas en las universidades que le permitan salir de igual manera a las facultades de Derecho para sacar buenos políticos, no los que van al Congreso, pues ya te imaginas que solamente van a dar la. Si es Derecho y Ciencias Políticas, debe ser Ciencia Política y Derecho a la vez, pero con una luminaria en estudio, en investigación, que le permitan a ese nuevo líder, a ese nuevo personaje, liderar un espacio, una comunidad, pero con solvencia, con moral, con conocimiento de la realidad del país, que muchos en la universidad no lo tienen. Y salen deficientes, salen tan solo para acumular de qué es egresado de cuál u otra universidad. Y lo que tú me preguntabas sobre los medios de comunicación, tú conoces que era la industria satélite, que son los pioneros. Desde antes había otros, pues, como La Gaceta, que fue el primer periódico acá. Salieron otros medios que han desaparecido. Generalmente lo usaban los políticos. ¿Para qué? Para hacer sus campañas. Editaban un diario, El Nuevo Líder y otros. Entonces, Diario Uno, que bueno tiene ahora. Y generalmente en el diario el periodismo escrito ha bajado mucho. Hay mucho desarrollo en la situación de redes sociales, en YouTube con stream, y muchos ya están usando, como lo hacen ahora en Lima, y de hecho pues va desapareciendo esa calidad humana, falta ya el extraño del papel, el extraño de esa tinta que teníamos, y cuando llegamos con tranquilidad, o tú sudoroso con tu maletín, a hacer tus fotos ahí en tu unidad, y buscar, hacer la foto, que tu jefe vea, esta foto quiero, y así determinar la mejor foto para que fuera la mejor edición. Ese periodismo ya no hay.
se está perdiendo, es un periodismo más frío, más pragmático, y le falta una necesidad de humanismo y social, que si es que el día que se entienda una facultad esa prioridad, van a salir excelentes profesionales en periodismo en esta parte norte del país. Los que salen un poco y hacen investigación buena es la Universidad de Piura, de ahí salen bastantes buenos, pero el resto, a Cajamarca, que está votando sus ciencias de la comunicación, también con bastante prodigio, inclusive y hay un diario Actualidad que forma egresados de la universidad y tiene mucha lectura en Cajamarca, ¿no? ¿Qué han hecho ahí? Generalmente escriben poetas, escritores y crónicas, hacen crónicas, así como la que estamos contando antigua, que tiene bastante interés de lectura. Y el día a día que lo cubren, pero no con una misma calidad, porque la noticia lo cubren otros medios de comunicación. Investigación, hacen investigación sobre la situación de minería, sobre los males sociales que trae la minería, o sea, cosas interesantes que te permiten lectura y de paso das cuenta de la realidad del país, que eso es lo más importante, ¿no? Sí, Pancho, y es que te escucho así como una suerte de escribirnos un panorama del periodismo actual. Hay, por ejemplo, en redes publicaciones como sobre el rastro. Yo me pregunto, como tú acabas de decir también que la violencia presiona fuerte y no sé si no hay digamos, una política de seguridad ciudadana con mayor intensidad y de otro, con otra visión. ¿Qué tanto crees que puede ser el riesgo de hacer periodismo en el norte? Claro, en el norte el periodismo es bastante riesgo si te dedicas a combatir la delincuencia, te van a pedir cupos. Hasta eso se ha llegado. Tienes que buscar generalmente el satélite que es sensacionalista, es el que publica el crimen, la sangre, e inclusive hay fuentes en el interno de los grupos delincuenciales en que cada uno da su primicia para salir como trofeo en satélite, que los publiquen, que todo. Entonces, eso para ellos es un rango al interno del grupo delincuencial. Yo salí en satélite, sacan con orgullo, o sea, cómo el medio de comunicación va proliferando y a la interna, imagínate que se desespera por que salgan en prensa. Entonces, ese diario debe al menos educar. Si estás llegando, tienes a la interna bastante aceptación de la lectura en el propio delincuente, ir con un psicólogo escribiendo en el mismo diario y entrando, al menos de otra manera, ¿para qué? Para evitar que su situación mental cambie. Ese periodismo de profundidad hace mucha falta en el país, mi estimado Juan. Eh, Quería volver al principio para terminar. Cuando tú empiezas, en Lima había obviamente el diario, todavía estaba el diario La Prensa. Claro, la eh, competencia nuestra era la prensa con el comercio. Yo tengo una anécdota de esa época. Yo estaba muchacho, recién comenzaba en el comercio y tuve la información de que el presidente de la Corte Suprema, don José María Gálvez Vega, había sido sentenciado por narcotráfico en Cajamarca. Yo tuve la información y lo estaba buscando con más detalle e investigando. Y llegó Pablo Greenberg, que era un periodista que escribía en la prensa. Amigo, llegó a la corresponsalía conversando y lo conversamos y faltó a la ética y publicó de que José María Gálvez Vega había sido sentenciado por tráfico de opio y era presidente de la Corte Suprema. ¿Te imaginas al siguiente día en la prensa, mi jefe Pedro Cruzato saltó en el cielo? Oiga, ¿qué le pasa a usted? Me dijo, ya lo comieron vivo. Pero ¿por qué se desespera? Le digo. Si yo tengo todo el expediente acá hasta la sentencia, no me jodas, me dijo así. Sí, entonces yo tuve que hacer mi nota y Pablo Green me quedó chiquitito, pues, porque yo lo hice con detalle.
Y me dijo, vaya a buscar a un amigo mío que es abogado. Le digo, no, si ya acabo de graduar. Entonces, ¿por qué no publican? Y ya como tenía mi conocimiento de derecho, interpreté la sentencia y lo publiqué con detalle, salió hermoso. Eso, y lo otro es, en la guerra del Perú con Ecuador, estaba prohibido que los camiones transiten hacia el norte del país, hasta el Ecuador, por el peligro. Y la fábrica de cementos sacaba más o menos 4 o 5 trailers de cemento y pasaban hasta el Ecuador. Y Alberto Ballena, que en paz descanse, ocioso en Pacasmayo, me dice, oye, hay una prohibición y están saliendo trailers. Y manda una información, un sueldo así, y yo lo publico. Al siguiente día, Juan, una página entera de aclaración en el comercio. Entonces, los directores, el doctor Alejandro, Carvajal y don Dante me dice, usted tiene que aclarar eso, vamos, comunidad móvil, ya, perfecto. Llegó Chávez, Jorge Chávez, y Jorge Chávez, Javicho Asco, que era el guerrero, y nos hicimos una madrugada frente a la fábrica de cemento en la Niza, y comenzaron a salir los trailers. Hicimos el seguimiento de los trailers, pero esto estaba ya conversado con el Ministerio del Interior para que en Piura, bajo el puente, quedaba la PIB. Y ahí los detengan un rato, vean las guías, todo. Entonces, no lo detengan a nadie, sino vean las guías nada más, para la foto. Las guías, ya cuando estaban en la frontera los detuvieron. Ya teníamos toditito el material. Entonces nos ordenaron que de Tumbes viajemos a Piura y de ahí fuimos a Perú, a Lima, y se publicó. Aclaramos a la fábrica de cemento el trailer de placa tal, llevaba tal bolsa, salió tal hora, con fotos, con todo, hasta las guías. Entonces, ese periodismo no hay ya. ¿Entiendes? Ese periodismo es el que generalmente lo puede cambiar al país. Yo veo, son muy pragmáticos, las noticias que para acá, la mototáxica, que la videocámara, que no sé cuánto, sin tener o al menos pronunciarse cuál puede ser la solución. Por ejemplo, el tráfico de armas del norte del país a toda la ciudad norteña es criminal. Nadie controla. Las armas llegan de contrabando desde el Ecuador acá. Entonces, es el delincuente que tiene economía. Imagínate un estacionador que maneja más de 1 millón, 2 millones de soles cada 3, 6 meses. Se agencia de ese contrabando y por eso que están bastante armados. Entonces, la policía no puede entrar. O sea, falta la existencia de esa policía de investigación antigua que se dedicaba a investigar todo eso. Hoy todos salen de la escuela a los 8 o 9 meses y se creen, pues, ¿qué te digo? Roger Moore, se creen lo mejor del mundo, el policía malcriado, todo. Entonces, eso son males que tiene el país. Y en mi vida periodística, antes el policía era de mucho respeto. Oh, falta de respeto. Ambos, o sea, ya se está tratando de desvalorizar y el desconocimiento de las autoridades y vamos a llegar así como Ecuador, que la delincuencia tomó casi todo el país, ¿no? Entonces, eso es urgente y no tan solo cambiar a un ministro del Interior, decir, no, que hay proplafa, que hay tanta banda que no, pero el problema es estructural, es banda, es la necesidad, el hambre, la pobreza, la extrema, aquí en los, ¿qué te digo?, asentamientos humanos que se llaman, ya son distritos, es terrible. La emergencia económica es tal que te permite, por ejemplo, el comercio informal, y el comercio informal tiene que pagar cupo para que pueda vender en las calles. O sea, se ha degenerado tanto la situación moral que es bien difícil, y eso tiene que ser con concientización, pero desde las aulas universitarias, ¿no? Pancho, solo para ampliar un poco y lo que significa el esfuerzo periodístico de una, digamos, de una empresa periodística que requiere lo que tú acabas de decir, que extrañas ese tipo de periodismo, pero es posible solo cuando esta empresa sea sólida y tenga capacidad de gasto. Y hoy en día la mayoría de las empresas periodísticas precisamente están en una crisis por esta forma de migrar
de plataformas, el concepto digamos, de valorización de la información a partir de las investigaciones en profundidad que requieren no solamente tiempo, sino financiamiento, que precisamente de lo que ahora los medios, digamos, sufren, ¿no? No hay un presupuesto que permita solventar una investigación periodística en profundidad a largo plazo, ¿no? Hay contadísimos, me imagino, los medios que pueden hacer alguna de esas, ¿no? Y creo que eso es lo que, lo que tú has experimentado en tu vida periodística y que hoy en día ves como resultado, como producto en los diferentes medios que no hay tal cosa como tú acabas de señalar, ¿no? Claro, los medios de comunicación en el país no tienen investigación. Pocos hacen investigación. Hacen investigación que les llega a su tablero para editar. O sea, les dan información, no investigan. A nivel de plataformas, por ejemplo, mira, yo conozco un amigo que ya tiene su stream, está saliendo aquí en una televisora y me dice, le digo, pero no te aboques tan solo a la información día a día, pues tienes que investigar. ¿Qué investigar, por ejemplo? La contaminación del mar, desde Pacasmayo hasta Chimbote, pasa por toda la cantidad de desagües que se desembocan ahí en la ruta. ¿Te imaginas esa información de contaminación? Con cenaza, con toda la contaminación de mares, médicos, y le haces un informe y con tu camarita, pero los vas detallando, vas tratando, te va a demorar tiempo, pero semanal que votes un informe, como lo estás haciendo tú en redes, que estás haciendo el esfuerzo de llamar para al menos en algo comentar, charlar, se hacen investigaciones. Por ejemplo, en Lima, el que tiene un YouTube generalmente se aboca al día a día. Pero si tú te vas, por ejemplo, en San Juan de Miraflores y buscas cuánto es la migración, cuántos tienen acceso a la universidad, cuántos tienen acceso a secundaria y cuántos generalmente son mototaxistas. Yo tengo una anécdota que me ha servido ya casi ahora en las postrimerías. Conozco un amigo que es profesor en la Universidad de Zipán, en Lambayeque. Y qué es lo que pasaba, de que el SUNEDO les estaba exigiendo para acreditarse un informe muy especial y no tenía ningún profesional en educación universitaria, investigación, que haga ese informe por las exigencias del SUNEDO. Claro. ¿Y él qué hizo? Dice, yo viajé en Trafesa de Trujillo ya a Chiclayo porque tenía clases y cogí un taxi. El taxi era un venezolano, pues, y me llevó y yo llamaba por teléfono, ya faltaba 3 días para presentar el informe, no teníamos, y él me escuchó y me dijo, señor, yo le ayudo. ¿Cómo? Me dijo, lo sorprendió yo, educación en su país. Entonces lo llevó a la universidad y que tenía, pues en 4 o 5 horas hizo el informe, ¿no? Hoy ese hombre es profesor en la Universidad de Chipac, le pagan bien y además, mira, además le pagan creo hasta su departamento y es un buen profesional. ¿Cuántos más no habrá en el país que se puede rescatar de esa naturaleza? Hay varios, a nivel periodismo, economía, todos, sino simplemente es, hay que buscar, no el perfil que te dicen en tu CV para que hagas estas cosas, sino hay que ver si generalmente tienes experiencia, tienes cancha, tienes generalmente, imagínate que te pueden engañar a ti en fotografía, ves a alguien que sale de la universidad, es imposible. Entonces, hay que llenarlo al muchacho joven que sale de la universidad, pero con bastante conocimiento, y generalmente que ellos lo hagan. Fíjate en Cajamarca, los egresados han hecho su periódico y tienen un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque se dedican a hacer historias, personajes antiguos en crónicas, o sea, son lectura. Y eso es interesante. Sin mucho costo, simplemente la publicidad, la publicidad en los medios grandes, bueno, ellos tienen su capacidad por la situación del desarrollo empresarial, pero a nivel de plataformas, sí, cuando tú haces un buen tema, la gente apunta a publicidad. Sí. Pero es cuestión de buscar los temas que causan interés. Pancho Vallejos, una memoria en vida de la historia del periodismo del siglo
de los últimos 50 años, ¿puede ser, Pancho? Sí, 50 años más o menos. ¿No? Yo trabajé en el comercio 33 años. 33 años, toda una vida. Hasta el 2008, sí, ya me jubilé, pues. Pero hasta ahora no te has jubilado. Creo que un periodista no se jubila, se dejará de trabajar en una empresa, pero siempre está atento a lo que pasa en su entorno, como tú acabas de demostrar, Pancho. Una Sí, cosa, pero yo dime. en las redes sociales ahí escribo, mato mi gusano, y lo otro, mi anécdota, que tú sabes, ¿no? Yo transmitía fútbol. Yo transmití fútbol bastante tiempo en programas y de vez en cuando voy a votar mi gusano cada domingo o cada partido de la profesional en la radio. Ya me voy, güey, estoy tranquilo, me cuento con los patas. O sea, eso es hermoso, o sea, eso te queda contigo ya de por vida. El periodismo es de por vida. Sí, sí, sí. Ya no, ahora es una anécdota que charlamos, pero ya se lo llevas, pues ya, es imposible que te dejes ya. Sí, Ya sí. eso ya nació contigo y ahí mueres con él. Al final, cuando muere, dice, murió un periodista, pum, ya chao, con tranquilidad. Este Ese, es, este es tu programa, La Otra Caja de Pandora, conversando con Francisco Vallejos. Pancho, ¿eres abogado graduado, Pancho, o terminaste la carrera y solo periodismo? yo estudié periodismo y terminé derecho, Las dos carreras. los dos, que son gemelas, ¿no? ¿Y tienes herederos profesionales que hayas enseñado? ¿Tienes un legado que continúe tu pasión? Yo tengo un hijo que es audiovisual y fotógrafo como tú, que estudió en Lima, y tengo una hija que estudió marketing y publicidad, o sea, son comunicadores, y Sí. desarrollan su chamba, o sea, ellos hacen. Pero generalmente lo que tienen ellos es, pertenecen a una religión adventista, y ahí en ese marco hacen su desarrollo comunicación. O sea, yo estoy contento, ¿no? Qué bien. Te agradezco la paciencia, Francisco Vallejos, por darnos tu tiempo y además ha hecho un recuento rapidísimo, breve, pero bastante potente. Y seguramente va a haber oportunidad, ojalá, que nos ordenemos por temas, porque este ha sido un panorama muy especial para recuperar parte de tu inquietud y que seguramente posteriormente tú mismo vas a tratar de reconstruir esta historia que acabas de darnos un pincelazo de esas memorias, ¿no? Claro, sí, bueno, la vida periodística no te cambia cada día ves una foto que lo tienes de archivo y te tiene un recuerdo y eso tiene una historia. O sea, esa historia tienes que contarlo porque si tú estás guardando una fotografía antigua, significa por qué lo guardaste y de repente te viene a la luz, te viene la musa, a ver, de esta foto lo tomé tal cosa y se trataba de tanto, ¿no? O sea, Sí. algo de eso hay. Y lo otro es que hay un proyecto de inquietud de hacer un gato pardo, pero de la libertad, un libro de crónicas, Ah, qué bien. una revista de crónicas que estamos planificando con un colega y me dice, tranquilo, me dice, y hay que meter a las redes, claro, porque las redes no tienen crónicas, Claro. nadie tiene crónicas, nadie, Sí, y una crónica es hermosa, pues, una crónica de cualquier, imagínate, un personaje que ni siquiera lo puedes encontrar, nadie lo ha conocido en la historia y ha hecho mucho ponte por la literatura y lo encuentras en cualquier distrito, en cualquier provincia, entonces es interesante, ¿no? Pancho Vallejos y su memoria y su inquietud en periodismo como comunicador de este siglo XXI y su formación ha sido el siglo XX. Gracias, Pancho, por tu paciencia. Ha sido un placer escucharte y ojalá disfruten este programa, los que vean, aprenderán bastante y además, sobre todo si son norteños, trujillanos, les va a arder la memoria, va a quemarles el cerebro para pensar más en Trujillo. Gracias, Juan, la oportunidad, ¿verdad? Te felicito, es bueno, ese periodismo es bueno y al menos ya estás con más libertad que antes, ¿no? Siempre, siempre estamos con libertad. Pancho, ya, terminando.